Hola hermanos, muy buenos días. Eh, Les habla el pastor César Gómez de Casesa San Martín. Le damos gracias a Dios por un día más tan hermoso, tan grande, tan sublime, tan especial, que yo creo que Dios nos va a ir dando día a día nuevas cosas, nuevas maneras de vivir. Y la Biblia dice que también debemos de estar aprovechando el tiempo. Así que hermanos, vamos a dar inicio con nuestra plática en esta hermosa mañana. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de expresar, Señor, tu palabra en medio de cualquier situación de nuestras vidas, Padre. Qué tan importante es, mi Dios, que tú, Señor, estés en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Que tu Padre ponga, Señor, el querer como el hacer en nuestras vidas para que podamos, Señor, cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados, Señor. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia y sea sometido, Señor, bajo tu voluntad, Padre, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, esclarecernos en tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, en la tierra, y yo creo que en todo donde nos movamos, siempre va a haber un crecimiento. Siempre va a haber una bendición en nosotros para poder desarrollarnos y para poder crecer. ¿Y qué tan importante es ese crecimiento en nosotros? Y puede ser en todas las áreas, hermano. Puede ser tanto laboral, puede ser tanto ministerial, puede ser tanto escolar y en todas las áreas, hermanos, que Dios quiere. Pero qué tan importante es darnos cuenta que nos movamos definitivamente en un crecimiento continuo. Voy a leer la palabra de Dios en Marcos, capítulo 4, verso 28. Dice así la palabra, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea que empieza por algo, hermanos, a lo mejor empieza por sembrar, después va creciendo una hierbita, pero no para ahí, cuando brota la hierba, sino cuando viene el fruto, viene la espiga de esa hierba, y después viene el grano que va llenando la espiga, o que va llenando el contenido. Así que, hermanos, este versículo en apariencia es muy corto, pero es muy profundo si nosotros le damos la claridad correcta en nosotros y nos profundizamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay otra versión en la Nueva Biblia que dice en Marcos 4:28, la tierra va produciendo cosecha, ella sola. Primero tallos, luego espigas, después grano, repleto en la espiga. Así que, hermanos, todo va creciendo, todo se va desarrollando. Pero ¿cuál es la realidad de nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros para ir desarrollando pues lo que Dios quiere que nosotros vayamos creciendo y que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria? Así que hermanos, estamos hablando de algo muy real que biológicamente todo lo que posee vida crece. Así es que si nos damos cuenta, la tierra siempre va a producir vida, pero no nada más produce vida, sino que va evolucionando, va creciendo, va germinando. Si la tierra lo hace, nosotros quiénes somos para no poder hacerlo. Nosotros sabemos que Dios nos sacó al polvo de la tierra a Adán, nos hizo de la tierra, pero sabemos que también podemos dar vida. Y que eso es lo más importante que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Así que hermanos, biológicamente todo lo que posee vida crece. Así es que nunca dejamos de crecer. Siempre vamos creciendo, creciendo, creciendo. Y nada se queda quieto. Nada se queda parado, hermano. El problema es para cuando nos quedamos parados, es cuando de verdad ya no tenemos la claridad en lo que estamos haciendo. Porque en el reino de Dios nada se queda quieto. Siempre va avanzando todo, hermanos. Así que el ser humano va creciendo también físicamente, también el ser humano va creciendo emocionalmente y también intelectualmente. Entonces, esta es la realidad. Ahora, ¿por qué hay frenos en el ser humano? ¿Por qué siempre se detiene en cosas o por qué no puede salir adelante? Esa es un área bien importante, un problema muy real
¿Qué pasa en el ser humano? Dejamos de desarrollar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide, lo que deja uno o qué es lo que impide el desarrollo? Normalmente son los problemas, hermano. Son las situaciones que se pueden ir metiendo en el curso de nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que parar algo. No, hermano. El hecho de que nosotros a lo mejor no avancemos, no debemos de dejar de buscar a Dios. Tenemos que ir creciendo, hermanos. Es un ejemplo. A lo mejor en el trabajo. No podemos decir, no, pues ya se acabó el trabajo y ahí me estanco y ya no busco trabajo. No, tenemos que buscarlo, porque la realidad es que si no trabajamos no comemos. Así es que, hermanos, nunca paramos de crecer. Siempre vamos creciendo, creciendo, desarrollando. Así que dijimos hace un rato, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos vamos creciendo físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Así que también, hermanos, también tenemos que crecer espiritualmente. ¿Qué tan importante es crecer espiritualmente, hermanos? Y esto abarca el crecimiento espiritual en nuestras vidas en cuatro cosas bien importantes. Primero, en sabiduría. Tenemos que crecer en sabiduría, hermanos. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de tener una percepción de la sabiduría. Y todo lo que nosotros hemos aprendido, pues está en el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Ya vieron, hermanos? Dice la palabra, oirá el sabio. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Y aumentará el saber. Y no nada más va a aumentar el saber, sino también el entendimiento. ¿Para qué? Para adquirir consejo. Y aquí dice en el versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque es importante entender por qué tenemos que crecer espiritualmente, en sabiduría, ¿verdad? Pues yo creo que eso es lo más importante. Dice que el hombre sabio siempre es prudente en todo lo que hace. Otro aspecto es que debemos de crecer también espiritualmente en el entendimiento de lo que estamos haciendo en el reino de Dios. Que de verdad seamos personas entendidas y no descalificadas para no aprovechar bien el tiempo en el reino de Dios. Otro aspecto es que tú tengas percepción en las cosas espirituales. Miren, suele suceder que muchas veces no tenemos la percepción correcta de quién es Dios en nuestras vidas. Y vivimos como que de acuerdo a lo natural, a lo que el mundo nos enseñó. Pero nosotros debemos de, como hijos de Dios, debemos de tener una percepción diferente como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, porque solamente así le vamos a encontrar sentido a la vida. Otro aspecto es conocimiento de Dios. Para que ustedes y yo tengamos conocimiento de Dios, necesitamos empaparnos de la palabra. Todos los días leer la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos debemos de cansar. Es tan importante entender que debemos de experimentar muchas cosas en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a experimentar? Vamos a experimentar lo bueno y lo malo. Vamos a ver qué es bueno y qué es malo. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de ir desarrollando un crecimiento espiritual y también, ¿cómo no? ¿Por qué no? Poder contribuir al crecimiento personal y el crecimiento de los demás. Porque solamente así nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo está nuestra propia vida. Así es que, ¿y qué tan importante es hacerlo? ¿Qué tan importante es llegar a desarrollar un crecimiento continuo? También otro crecimiento es que, pues, en base a lo experimental, a las experiencias que hemos tenido, a lo que vivimos. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que esto es en las experiencias de nuestra vida, que son buenas o son malas.
de que lo que les decía hace un rato, de cómo poder ayudar y crecer a tener pues un desarrollo correcto en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que podamos contribuir primero nosotros la experiencia personal y la otra lo que tú has experimentado y la otra pues que ayudemos a otras personas a crecer, porque solamente así podemos entender tales experiencias en nuestras vidas, ¿verdad? Así que es importante que también tengamos un crecimiento gradual. ¿Por qué es tan importante tener un crecimiento gradual, hermanos? ¿Qué tan importante es tener un crecimiento gradual? Porque solo así se va creciendo sobre el fundamento que tú te estableciste en la palabra de Dios, quizás también en tus experiencias, pero enfáticamente es en el desarrollo espiritual, sobre un fundamento bíblico, sobre un fundamento experimental de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros la adquiramos por medio del desarrollo y el crecimiento diario. La palabra, desde luego. También, como les decíamos, es gradual, es paso a paso. No alocarnos, no precipitarnos, pero tampoco detenernos mucho tiempo. El problema es que luego nos llegamos a relajar. ¿Y qué estamos haciendo? Pues no desarrollamos, hermanos. No hay crecimiento. No hay ese desarrollo espiritual en nosotros. Así es que otro aspecto es cuando el crecimiento gradual, eh, cuantas más preguntas contestemos, más preguntas vamos a estar teniendo, ¿verdad? Para que podamos desarrollar nuestra vida. Es importante preguntar. Una persona que pregunta, hermanos, es que le interesa, tiene un interés, quiere crecer. Y no sé, como la palabra de Dios, como lo que nos habla en Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 6, que la verdad es una tristeza, ¿verdad? Pero es tan importante entender por qué tenemos que leer las partes que nos pueden perjudicar, pero que muchas veces se pueden ver en una realidad de nuestras vidas. Hebreos capítulo 6, versículo 1, habla precisamente de cómo podemos ser inmaduros, no podemos ir creciendo, no podemos ir desarrollando nuestra vida espiritual. Miren lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y experimentándole a vituperio. Miren, aquí hay un retardo, hay un retraso muchas veces en cuando no desarrollamos espiritualmente, hermanos. ¿Por qué se tiene que volver a enseñar los rudimentos, los principios? Dice en el 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso habla de una persona inmadura, que se le está da y la palabra, enseña y enseña y no desarrolla, no avanza, no hay crecimiento, se quedan enanos espirituales. Por más que se alimente de la mejor alimento, de la mejor comida, no crece. ¿Por qué? Porque hay algo en su físico, en el caso del alimento físico, que le impide crecer. Y en el caso espiritual, hermanos, son los problemas. Son las cosas que vamos metiendo en el corazón y eso nos impide ir creciendo.
Y todo eso nos tienen que volver a enseñar los fundamentos, los principios de la palabra. Y dice que la Biblia, que toda esta tiene necesidad de leche como si fueran infantes. Se les tiene que dar pediatría espiritual, porque si no, no desarrollan. Y la realidad es que se les puede dar alimento sólido y no lo digieren, porque nos hacemos tardos para oír y tardos para aprender. Y otra, tardos para obedecer. Así es que lo que más me llama la atención en el versículo 13 de capítulo 5 de Hebreos, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Wow, eso es bien tremendo, hermanos. Debemos ir quitando todas esas cosas que nos impiden el desarrollo espiritual. Y te digo una cosa, no hay otra más, sino los problemas que cada uno de nosotros metemos en nuestro propio corazón. Así que, hermano, yo te animo a que siempre estemos creciendo, a que siempre nos estemos levantando, a que en donde estés trabajando, a donde Dios te puso, que desarrollemos lo que Dios nos está proponiendo en el trabajo. Siempre es algo grande lo que Dios nos está dando. Tiene una reserva muy grande para nosotros. Pero el problema es que nosotros, por tanta inmadurez que tenemos, no desarrollamos, no vamos creciendo y nos quedamos enanos espiritualmente hablando. Así que, hermanos, voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que de verdad nos ayude a crecer en cualquier situación, en cualquier área de nuestra vida, en la experiencia buena o mala que tengamos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amado Padre eterno, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para crecer en cualquier situación de nuestras vidas, en cualquier problema, en cualquier área que nos esté costando trabajo, sobre todo en nuestra iglesia, Padre, que nos hemos quedado, Señor, estancados y no hemos podido o querido desarrollar. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti y que de verdad, Señor, tengamos una buena disponibilidad en nuestro corazón para hacerlo, Padre. Ayúdanos para, en cualquier situación, para crecer, buena o mala, una experiencia buena o mala, que de verdad tengamos que hacer cosas, Señor, extraordinarias, ya sea buena o mala, pero aprender de lo malo para hacer lo bueno y de lo bueno para perfeccionarnos en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones.